Un cubo del lado L se coloca en un campo uniforme con un valor del campo eléctrico de 6.5 por 103 newton sobre coulomb, con bordes paralelos a las líneas de campo. Vamos a calcular el flujo neto a través del cubo y el flujo a través de cada una de las caras del cubo, en este caso las 6 caras del cubo. Antes vamos a dar una breve definición de lo que es el campo eléctrico. En este caso, el flujo eléctrico o el flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar que representa las líneas que atraviesan una determinada superficie. Cada superficie plana se puede representar como un vector o por medio de un vector que se denota con la letra S. Este es perpendicular a dicha superficie. El campo eléctrico uniforme es una superficie plana perpendicular al campo eléctrico. En este caso tenemos las líneas del campo eléctrico que son perpendiculares al eje de las X. Luego tenemos trazado nuestro cubo en un plano tridimensional y hemos representado los diferenciales de áreas por cada una de las caras del cubo. La hemos denotado, por ejemplo, diferencial del área 1, diferencial del área 2, diferencial del área 3, diferencial del área 4, diferencial del área 5 y diferencial del área 6. Cada una de ellas va denotada con un vector, en este caso del campo eléctrico, y forman un ángulo. Luego aquí tenemos el lado, que lo vamos a denotar con la letra L, uno de los lados de nuestro cubo. En este caso tenemos que vamos a representarlo con un vector y el flujo neto. El flujo neto a través del cubo va a estar dado por la sumatoria del flujo de cada una de las caras del cubo. Es decir, el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 más el flujo 4 más el flujo 5 más el flujo 6. Ahora vamos a calcular el flujo por cada una de las caras de nuestro cubo. El flujo 1 va a ser igual a la integral de la superficie del campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo. Observo que se me forma un ángulo, como el campo eléctrico es paralelo al eje de la X, viene de esta manera. Se nos forma un ángulo de 180 grados. Lo que voy a hacer aquí es sustituir el ángulo del campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno de 180 grados. El campo eléctrico por la diferencial del área por el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Esto lo voy a multiplicar con todo este producto que tengo aquí y me va a quedar menos el integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área. Ahora puedo sacar este campo eléctrico afuera de la integral y me queda menos el campo eléctrico integral de la superficie del diferencial del área. El diferencial del área lo puedo representar como el área del cubo, en este caso el lado elevado al cuadrado, menos E multiplicado por el lado al cuadrado. Sustituyendo por el valor que nos dan del campo eléctrico, tenemos que tiene un valor de menos 6.5 por 103 newton sobre coulomb multiplicado por el lado al cuadrado. Ahora vamos a calcular el flujo 2. El flujo 2 va a ser igual a la integral de la superficie por el vector del campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo.
En este caso estoy trabajando con diferencial del área 2 y observo que tengo un ángulo paralelo siempre al campo eléctrico, entonces es un ángulo de 0. La integral de la superficie, el campo eléctrico, por el diferencial del área por el coseno de 0. Que sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. 1 positivo. Integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área por 1. Esto va a ser igual a la integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área. Puedo sacar este campo eléctrico de la integral y me queda el campo eléctrico integral de la superficie por el diferencial del área. El campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el lado al cuadrado. Sustituyendo con los datos, tendríamos que es igual a 6.5 por 103 newton sobre coulomb por el lado al cuadrado. De esta forma he encontrado el flujo neto 1 y el flujo neto 2. Ahora voy a calcular el flujo neto, el flujo 3, el flujo de la cara 3, que va a ser igual a la integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo. En este caso, la integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área, con un coseno, en este caso, observo que me forma un ángulo de 90 grados, por el coseno de 90 grados. Integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área, por el coseno de 90 grados, que es 0. Como es 0, al multiplicar por 0, toda la operación me va a dar 0. Por lo tanto, el flujo 3 es igual a 0. Ahora voy a calcular el flujo 4. El flujo 4 va a ser igual a la integral de la superficie del campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo. Esto va a ser igual a la integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno de 90 grados. Integral de la superficie del campo eléctrico por el diferencial del área va a ser multiplicado por el coseno de 90, que sería 0. De igual manera, el flujo 4 es igual a 0. Ahora voy a calcular el flujo 5. El flujo 5 va a ser igual a la integral de la superficie por el campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo. La integral de la superficie por el campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno, observo que se me forma un ángulo de 90 grados por el coseno de 90 grados. La integral de la superficie, el campo eléctrico por el diferencial del área, por el coseno de 90, que sería 0, nos va a dar un flujo 0. Y por último calcularemos el flujo 6. El flujo 6, que va a ser igual a la integral de la superficie por el campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno del ángulo, que sería un ángulo de 90 grados. El campo eléctrico por el diferencial del área por el coseno de 90 grados. Esto va a ser igual a la integral de la superficie del campo eléctrico por el diferencial del área por 0. Por lo tanto, el flujo 6 también va a ser igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es calcular el flujo neto. El flujo neto va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los flujos de la cara del cubo.
el flujo neto va a ser igual al flujo 1, que es menos 6.5 por 103 newton sobre coulomb, más el flujo 2, que sería 6.5 por 103 newton sobre coulomb, más 0 del flujo 3, 0 del flujo 4, 0 del flujo 5 y 0 del flujo 6. Si observo, tengo la misma expresión con signos diferentes, menos 6.5 por 103 newton sobre coulomb, más 6.5 por 103 newton sobre coulomb. Esto me da 0, por lo tanto el flujo neto es igual a 0. Las unidades de medida para el flujo va a ser igual a newton por metros al cuadrado sobre coulomb. Por lo tanto, el flujo neto a través del cubo es igual a 0.